Don Micael, ¿cómo está? Bien, sí, señor, ¿me escucha? Sí, todo bien. ¿Cómo está? ¿Puede poner su camarita, por favor, un momento? Para Hola, ¿cómo conocerlo. estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno Bien, sí, verlo. señor. Qué bueno No, verlo. gracias. No, gracias igual. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Colombia. ¿De qué parte, físicamente? Mm, de una ciudad que se llama Bogotá. Correcto. ¿Qué hora es allá o tenemos la misma zona horaria? Allá son las 7. Ah, No sé ah, a qué hora es allá. en Santiago acá son las 9. ¿Allá qué hora es? Son las 7 de la tarde, no, 2 horas de diferencia. 2 horas de diferencia. Mira, mira, qué loco. A pesar que no estamos tan distantes, pero hay una pequeña diferencia. Yo tenía mucho la costumbre de la diferencia, o sea, con Sao Paulo en Brasil, que en realidad no hay diferencia horaria entre Santiago y Brasil, solamente en un par de regiones, pero no hay tanta diferencia así. Ok, Em, sí. a ver, claro, aquí está Felipe, nos escribe y nos dice que está como un poco ocupado, pero ya viene. A ver, ayer nosotros empezamos un poco, no sé si a lo mejor pudiste revisar la aula que la coloqué en YouTube, de cómo nosotros empezamos a comunicarnos un poco y conocernos en este sentido y saber las expectativas que tienen los demás. Sí, claro, pues cada uno se conoció, contaron sus experiencias con relación a ello. Sí. Ahora me pregunto, como está en la segunda aula, nosotros ya vamos a empezar a desarrollar un trabajo un poco más relacionado con lo que tiene que ver el propósito de mejorar visibilidad del marketing audiovisual, que si bien es cierto, es un tema que no pasa tanto por la estrategia, sino que pasa un poco por el conocimiento y cómo nosotros entregamos en comunicación las cosas. ¿Tú de qué área eres? Pues me centralizo más, bueno, de lo que yo sé, más en el campo audiovisual, pero algo más específico como que sí, fotografía, sonido. Perfecto. o- ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que te gustaría lograr a ti con esto que estamos haciendo? Bueno, para mis expectativas ante este curso, pues es adquirir más conocimiento con Ujú. relación al audiovisual. Y la verdad se me hizo pues raro la palabra marketing audiovisual. Nunca lo había escuchado que sí, marketing digital y sus diferentes áreas, pero sería muy buena idea conocer más el marketing audiovisual. Claro, algo que yo les comenté a los chicos ayer, que el concepto del marketing audiovisual no existe como estudio formal, ¿ya? Básicamente ¿Ok? porque yo no sé si tu especialidad la estudiaste en alguna facultad o en la universidad, pero más allá de eso, la parte audiovisual y la parte marketing siempre se ve de maneras separadas, nunca se trabajan en conjunto en el sentido de formación educacional. Cuando uno estudia audiovisual, netamente estudia cámara, fotografía, iluminación, todo lo técnico en relacionado al campo, o el área de sonido, específicamente sonido, pero marketing estudia la psicología del marketing, el proceso de ventas, cómo funciona, todo lo que es un poco de publicidad y y una parte la psicología de la venta. Pero como audiovisuales nosotros no somos formados en el área de ventas y los del área de marketing no son formados en el área audiovisual para poder crear sus propios contenidos. Entonces, eso me llevó a desarrollar este concepto nuevo como estudio informal, porque no existe algo físico, una entidad que sí lo dé con una malla curricular, con series de cosas tradicionales que no sirven. Y en base a mi experiencia, yo formulé este concepto nuevo porque estudié ambas cosas, ¿sí? Yo Ok. básicamente me dediqué 20 años a la parte audiovisual, ¿sí? Que sin más ni menos, para que tengan una idea de quién soy yo, porque en realidad soy un total desconocido para ustedes, pero me gustaría que vieran aquí un breve, así minutos, quién soy yo, para que vean qué es la experiencia que yo les puedo aportar a ustedes en ese sentido. ¿Se está viendo el video? Sí, sí estoy viendo el video. Ese es mi currículum resumido en un video que lo hice hoy día.
Todo lo que está ahí es lo que yo grabé como ingeniero de grabación en doblajes, en estudios de doblaje internacionales. En esa empresa yo trabajé 6 años prácticamente. Oh, ok. Entonces, además de ser ingeniero de sonido, pasé al área de doblajes, postproducción. Esos fueron los últimos trabajos antes de irme de Chile, porque yo me fui de Chile en el 2021. Yo tuve mucha participación en cine, en series y en web series también y en algunos documentales. Y este fue un trabajo que se realizó mientras estábamos en la mitad de la pandemia. También estuve trabajando en proyectos más enfocados en el área educacional. Y eso fue el año 2021 que ese film fue premiado afuera, en Estados Unidos y en Cuba, que fue el último en el que trabajé, el último film. Y dentro de esto también, en el año 2020 pasé a trabajar en estudio de animación para contenido infantil, netamente con un formato más educativo en el área de los chiquititos, como enseñarles a cantar, como es lo que en este caso hace Baby Shark y todos estos monitos que están en YouTube. También tuve esa participación que fue por un año y X más o menos en lo que es animación 3D. Entonces ahí me tocó trabajar como director de producción que estaba a cargo de todo lo que se sacaba en el estudio, además de, en este caso, trabajar como director musical, escogiendo las canciones y trabajando con el compositor para hacer las canciones para los episodios. Además de ser el director de doblaje para las canciones, que no es lo mismo hacer dirección de doblaje que hacer direcciones de canciones. Entonces, es otro mundo. Paralelamente, también me desarrollaba como ingeniero en sonido en la parte de producción discográfica en Chile en esa época también, donde obtuve ese premio en el año 2016, un premio nacional de música, ¿ya? Que en el fondo es todo lo que he hecho. Y acá, claramente, las universidades en las que yo hice clase por casi 15 años. Todo esto antes de irme a Brasil. Entonces, eh, ya estando allá en Brasil, yo me perfeccioné. Yo dije, voy a hacer algunas cosas allá. Y entré en esta escuela de idiomas sin, sin solamente enseñando español a los brasileños, nada más. Posteriormente a eso, pasé a trabajar a los programas del Estado enseñando a editar video, que eran proyectos sociales de allá en Brasil. Entonces, me dediqué a la parte comunicacional de allá, sin saber hablar portugués, sin tener un trabajo. Yo me fui, me cambié de país sin nada. Yo me fui netamente a la vida, como se dice, a experimentar cuánto podía ser yo afuera de mi país. Y en el año 2022 al 2024, yo monté mi propia productora audiovisual y empecé a meterme en el mundo de la productora audiovisual como gestión de empresa y además estudiando lo que es el marketing y ventas para saber cómo tenía que hacerlo. Eh, Brasil es un país súper competitivo porque es muy grande en términos
de, de todo, porque Brasil, si bien es cierto, tiene una población de 220 millones de habitantes. Y Sao Paulo tiene casi 28 o 30 millones de habitantes, que es donde yo estaba. Entonces, el nivel de competencia es demasiado alto. Y yo para llegar a ser una productora conocida era súper difícil, porque más encima era de afuera. Entonces, no tenía como chances para yo poder ser el mejor o que tuviese clientes. Pero gracias a Dios, mi productora en ese año, entre el 23 y 24, salió mejor productora, que fue el premio que nosotros ganamos allá, netamente por el servicio que nosotros hacíamos. Entonces, ¿qué quiero decir exactamente con todo esto? Que se puede, se puede vender una productora, se pueden hacer trabajos, se puede trabajar en marketing, pero hay que saber cuál es la fórmula, cómo hacerlo. Entonces, mi idea es pasar ese conocimiento a ustedes. ¿Por qué? Porque, insisto, no existe, ¿ya? No sé qué es lo que opinas tú, pero más o menos ese video es mi currículum estamos hablando de 23 años de experiencia. Ok, bueno, al ver su currículo y pues con lo que nos ha compartido, me pareció muy inspirador en los trabajos que ha hecho. Obviamente que pues para esto sí se necesita aprender, realizar, conocer, pero ya pues en mi caso yo estoy apenas comenzando. Entonces quiero superar cada etapa y ir yendo en lo audiovisual. Correcto. Lo bueno es que de alguna forma esto que nosotros realicemos te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque inconscientemente a nosotros cuando somos formados en el área de audiovisual no nos enseñan a crecer de manera estructurada y orgánica como para crear nuestra propia empresa de servicio o cómo nosotros vender nuestros servicios hacia afuera. Lamentablemente eso no existe y esa es una falencia del sistema educacional, que no nos enseñan a vender nuestros productos. Entonces, mi idea es atacar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Con el marketing audiovisual, con estrategia, ¿sí? Ok, Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Eh, Primero, hoy día es empezar a desarrollar este plan, esta estrategia para poder lograr tener un mejor éxito en lo que tú vayas a emprender o desarrollar, que me imagino yo que tiene que ver con vender tu producto, con vender tu productora, con vender tus servicios, que tiene que ver claro, exactamente con lo que yo tuve que hacer en Brasil, porque si bien es cierto, como mostré en el video, yo comencé haciendo clases de español en una escuela y no trabajando en el área audiovisual. ¿Por qué? Porque lamentablemente como inmigrante te miran de la forma en que eres un inmigrante, por lo tanto, no importa los 20 años de experiencia que tengas, allá eres nada, eres cero, no te conocen, no sabes el idioma, por lo tanto, tienes todas esas cosas en contra para poder avanzar. Entonces, desde ahí yo empecé a ver que mi producto es muy bueno en términos de calidad por la experiencia que tengo, pero no sé venderlo. Y ahí es cuando yo decido estudiar marketing y asociarlo a lo que yo ya sabía. Entonces, en base a eso, yo armé una estrategia de trabajo que fui a presentar. Trabajé muchas veces gratis para poder mostrar mi producto. Ya, eso lo tuve que hacer sí o sí para que me conocieran, para entrar dentro del mercado. Entonces, eso fue un buen tiempo, en algunos meses donde yo tuve que golpear muchas puertas y decir, oiga, yo hago esto, este es mi trabajo, le puedo hacer un video gratis, probemos, si le gusta, podemos hacer un contrato de trabajo, yo me dedico a trabajar sus redes sociales porque yo me fijé y me di cuenta de que hay un nicho muy grande ahí con respecto a lo que yo podía hacer con respecto a las redes sociales, que es vender mi productora, pero a través de eso poder mejorar el producto visual de las personas. Porque si nosotros miramos hoy las vitrinas digitales que son Instagram de las empresas o de los emprendedores, siempre le falta algo. Siempre hay algo que está un poco dejado de lado. No sé si concuerdas conmigo. bueno, de ese sentido sí, porque igual pues uno muestra, pues en este caso dependiendo de una empresa, ya sea, bueno, tú vas a hacer esto y necesito ver tus habilidades. Entonces, cuando tú empleas ya haciendo un diseño o un video, pues bueno, la persona lo va a ver y obviamente va a decir, no, mira, te quedó bien o necesito que agregues algo así para que poco a poco se vaya conceptualizando la visión que quiere la persona como la persona que lo esté creando. Claro.
Entonces, ese es un proceso que para el audiovisual es muy largo porque entre esas correcciones, ensayo, error, el audiovisual pierde mucho tiempo de trabajo. Y lamentablemente a veces para quedar bien con el cliente no significa rehacer el trabajo una o dos veces de nuevo. Y Claro, ese es un problema, porque a ti te va a pasar, a mí me pasó, me ha pasado, ya por un tema de que el cliente, como se dice, cambió la música y ya eso significa hacer todo de nuevo. Y eso no estaba contemplado dentro del trabajo, dentro del presupuesto que nosotros enviamos. Entonces, para no quedar mal con el cliente, muchas veces lo que nosotros hacemos es acceder a esta petición, pero eso no significa trabajar 2 días más, tal vez. Entonces, es como nosotros podemos vender eso, prácticamente. Entonces, la idea es empezar a trabajar en esa visión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos de manera freelance, independiente, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos que luchar inconscientemente contra nuestra cabeza, todos los días. En decir, mi producto es bueno, tengo que venderlo, o salir a la calle y golpear 50 puertas y 50 no. En el fondo, un día recibir solamente no, 2 días recibir no, y en el tercer día tal vez recibir un no sé, puede ser. Esa, eso es lo más fuerte que nos toca vivir a nosotros como independientes profesionales en este caso, que es ese no que nos dicen muchas veces y ese no sé y un tal vez sí. Entonces, esa mentalidad es la que cuesta trabajar, ¿ya? Pero ok. lo que quiero mostrarte ahora es cómo nosotros podemos llegar a no convencer a una persona, sino que decir, aquí está su problema. Esto es lo que nosotros tenemos que mejorar. Y esto nosotros lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Vamos a compartir aquí la pantalla para ver una pizarra. Mm. Para explicar algunas cosas. Ok, acá. Espera, sí. Un segundo. Ah, quiero mostrarte acá esta pizarra de cómo vamos a empezar a crear este esquema. Entonces, ¿cuánto tiempo tú llevas de que terminaste tu carrera o todavía estás estudiando? No, o sea, yo terminé, sino que en la institución donde yo estuve, digamos que es por un año, entonces son 9 meses de teoría y seis Ujú. meses de práctica. Ya hace poco terminé las prácticas en una empresa de televisión. Perfecto. Aquí estamos con el contenido. Entonces, no sé si tienes para anotar por ahí. Ya, un momentico. Así busco. Me espera un momento para andar. Sí, sí, sí. Listo, ahora sí. Súper. Puedes ver la pantalla, ¿cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, Ya, perfecto. Entonces, la idea es empezar a trabajar con este plan estratégico de, de posicionamiento, ¿ya? Pero para eso nosotros tenemos que, como se dice, destrinchar algunas cosas, sacar algunas cosas afuera para poder entender cuál es tu idea, cuál es tu perspectiva. Entonces, acá, ya, la idea de este plan estratégico es que seamos súper sinceros con lo que tenemos, lo que somos y lo que queremos llegar a ser, ¿ya? Actualmente, actualmente tú hoy día, tú ofreces el servicio de video, ¿cierto? sí. Ya, ¿de qué manera lo haces? Pues para ofrecerlo, pues sería como, pues primero presentarme en cómo.
se lo podría mostrar y dependiendo de la temática en que pueda querer el cliente. Correcto. Aquí hay dos cosas que son súper importantes que tienes que manejar en el momento de empezar a desarrollar tu estrategia. Primero, normalmente la gente comete el error o se ve el error, que me imagino también tú lo debes haber pasado una vez en la vida, que existen, primero, las habilidades técnicas, ¿sí? Ok, Esas habilidades técnicas que en el fondo tienen que ver con lo que yo puedo hacer con mi producto, ¿sí? Con la facilidad con la que yo pueda manejar la cámara, la iluminación, hacer fotografía y todo el proceso de postproducción que es detrás, que esos son 100% habilidades técnicas que yo tengo, ¿sí? Que tal vez yo no tengo ninguna duda en cómo funcionan, ¿sí? Porque conozco y cada vez las estoy mejorando porque estudio, porque leo, porque veo tutorial y cada vez estoy mejorando mucho más mi producto en ese sentido. Pero esa es una. La otra habilidad que tienes que manejar sí o sí es la habilidad de comunicación. ¿Cómo estás ahí? Con la habilidad de comunicación. ok. Con la habilidad de comunicación, yo diría que más o menos, porque al principio, pues no me, bueno, cuando yo quería expresar la idea a una persona, pues al principio no me entendía y en cómo yo quería vender algo. Entonces, mm, me aconsejaban, pues, tratar de hablar conmigo mismo, en cómo me puedo entender a mí, Ujú, para que una vez, para que cuando yo me entienda, expresárselo a la persona. correcto. Esta parte de la habilidad de comunicación es el gran porcentaje de falla de todos, ¿sí? Por qué te lo comento? Porque yo solo viví en carne propia claramente cuando estaba en Brasil y podía ir a un de un cliente, golpear la puerta y decirle, mire, yo hago esto, ofrezco estos servicios, pero como tenía que traducir de español a portugués, yo siempre estaba con ese miedo de que no me entendieran lo que yo trataba de decir, ¿sí? En mi cabeza era un mensaje, pero lo que yo traducía y verbalizaba, yo sentía que era otro. Entonces yo siempre tuve esa parte débil, por decirlo, desde la autoconfianza, ¿ya? Porque todo pasa por la autoconfianza, en cómo nosotros nos vemos, en cómo nosotros nos autorreferimos a nosotros mismos para poder vencer esta parte de la comunicación. Y eso me jugó muchas veces en contra. ¿Por qué? Porque yo tenía ese miedo de que no me entendieran, por ser un extranjero que no habla el portugués nativo. Entonces, ahí empecé a desarrollar un poco la habilidad de comunicación para tratar de hacer entender a las personas qué es lo que yo estaba ofreciendo, ¿sí? Entonces, el primer punto de la estrategia es, uno, tú no tienes duda de tu habilidad en la parte técnica, pero sí en la parte de comunicación. Entonces, nosotros tenemos que mejorar sí o sí la parte de comunicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo yo no saco nada con vender mi producto, posicionar mi producto, empezar a hacerme conocido. Si en el momento en que yo tengo que venderlo, abrir la boca o presentarme en una reunión, no está entrando el producto. Te hace sentido, Ok, ¿sí? ok. Entonces, es crítico en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos frente a un cliente, podemos estar online, podemos estar presencial y básicamente a mí me pasa que yo a veces por hablar de más me equivoco en la reunión y salgo con un gusto de que hablé demasiado. No dejé hablar a la persona o puse toda la carne, como se dice ahí, en la parrilla y en realidad me quemé todo y no vendí nada. Pero eso pasa por temas de ansiedad, por nerviosismo, por un montón de cosas. Entonces, siempre nosotros tratemos de ir mejorando nuestra habilidad de comunicación. Entonces, la idea de este plan estratégico es empezar a destrinchar todo este problema, que me imagino que ya te debe haber pasado con alguien donde trataste de vender algo, no te entendió, pero para ti la idea era súper buena y provechosa, innovadora tal vez, pero no lograste venderlo. No sé si fue el caso.
Sí, hay algunos casos que sí me pasaron, pero igual poco a poco mm, traté de mejorar y así siendo, o sea, mejorar en esa parte de comunicación, poco a poco sí pude fortalecer. Claro, claro que sí. Entonces, primer ítem a mejorar, uno, es la habilidad de comunicación. ¿Por qué? Porque es como nosotros vamos a intentar vender nuestro producto, sí o sí. ¿Por qué lo digo a nivel de comunicación? Porque yo estando en Brasil y sin que nadie me conociera, yo tenía que presentarme personalmente con cada persona y hablarle sobre mi producto. Entonces, eso fue lo primero que yo tuve que empezar a mejorar, mi habilidad de cómo hablar y cómo llegar con mi producto de manera certera, no hablando de más ni hablando de menos, ¿ya? Después hay otro proceso dentro de este mapa de estrategia, de este plan de estrategia, que tiene que ver con cuatro divisiones que ustedes la tienen que llenar sí o sí y honestamente porque necesito que lo conversemos luego y así yo puedo ver cuáles son los problemas o los puedo empezar a ayudar a empezar a destapar estas cosas que están impidiendo que ustedes progresen y vayan teniendo éxito en relación al plan de estrategia, ¿ya? El primero es, vamos Vamos, a crear adentro, un corre, adentro. cuadro aquí. Y ese cuadro va a estar dividido por cuatro preguntas, ya que son totalmente personales. Y es, primero, pregúntate, ¿qué hice el año pasado o hace un tiempo de increíble? ¿Qué fue lo que hice de increíble? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que yo hice de increíble? Si yo lo veo hacia mí, ¿ya? Vamos, Esto ya nosotros pues, lo vamos a aplicar adentro. netamente a lo profesional, a lo que nosotros necesitamos vender y mejorar, ¿sí? Adentro, Entonces, la idea vamos, es que tú pongas, ustedes adentro. pongan en realidad, al menos cinco hitos importantes que hicieron el año pasado que fueron increíbles para ustedes. Yo les voy a dar el ejemplo con uno, ¿sí? ¿Qué fue de increíble para mí el año pasado? Haber sido premiado, premiado fuera de mi país, ¿sí? Que no sé si se alcanza a ver, pero ahí atrás Vamos, está el galvano que ya me pues. dieron por ser el mejor videomaker de allá de Sao Paulo. Ya, para mí eso fue algo increíble que yo hice el año pasado. Entonces la idea es que al menos anoten cinco cosas increíbles que hayan hecho eh, el año pasado o hace poco tiempo, ¿sí? Así que les doy unos minutos para que puedan resolver esto que son preguntas personales, pero nos van a servir para ir sacando todo esto que nos va a permitir avanzar mucho más rápido porque hay veces que necesitamos hacer este ejercicio de escarbar un poco para entender comportamientos. ¿Sí? Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para que puedan verlo y eh, los voy a pasar a una sala ya de Meet dentro de Zoom para que puedan conversar entre ustedes y se conozcan en estos 5 minutos. ¿Les parece? Sí, dale, está Sí. bien, me parece bien. Perfecto.
Ya chicos, como el tiempo aquí apremia y pasa rápido, ya espero que hayan llegado a conclusiones que esto se lo tienen que dejar ustedes porque este es el plan de la estrategia con el que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, rápidamente, independientes de lo que estén vendiendo o lo que quieran lograr hacer como objetivo ustedes, esta es una forma de trabajo, que es como nosotros lo vamos a realizar. Nosotros tenemos nuestro producto base, que da lo mismo lo que nosotros estemos vendiendo, ¿sí? Puede ser un jabón, puede ser un pan, puede ser una torta, ¿sí? Nosotros tenemos que tener cuenta en esto. Nosotros tenemos un producto y ese producto, dentro de lo que nosotros conocemos, es bueno. Por lo tanto, si nuestro producto lo dividimos en un 100%, ya ese 100%, nuestro producto va a tener el peso de un 70% de fuerza, ya porque a nosotros nos gusta que nuestro producto sea bueno, sea el mejor y nosotros somos conscientes de eso. ¿Cuál es el punto? Que desde ese 100%, como dije, existe un 20% que es el que nosotros tratamos de realizar para vender este producto, ¿sí? Un video, una canción. Nosotros nos enfocamos 100% en que la canción, el video quede bien, quede excelente y tratamos de vender eso. Por lo tanto, no le estamos cargando la misma fuerza porque nos preocupamos naturalmente del producto. Entonces, en el momento en que nosotros queremos vender nuestra composición, nuestro material, esa venta nosotros hacemos un 20% de fuerza, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Acá viene lo más sensible. Ese último 10% del 100% general, ¿ya? Es lo que se conoce de nosotros. Y lamentablemente lo que se conoce de Lamentablemente lo nosotros que se conoce de nosotros es ese 10%. es ese 10%. Y ese Y 10% ese 10% muchas veces no muchas está veces no bien está posicionado o no bien está bien posicionado o no está bien trabajada nuestra vitrina. trabajada en nuestra vitrina. Entonces, Entonces, ¿de qué nos sirve ¿de qué nos sirve tener tener un excelente un producto, excelente producto, una buena venta, pero una una buena, mala vitrina? una mala vitrina? ¿Cómo lo van a percibir en la ¿Cómo lo van a gente? percibir la gente? Desde aquí, Desde aquí, desde la vitrina, desde la vitrina, desde ese porcentaje de desde ese venta. porcentaje de venta. Y así Y así hacia abajo. hacia abajo. Un rollo de mi país. Mi país Perdón. Está con está con el el altavoz. altavoz. Perdón, disculpe. Ahí sí. Entonces, ese, ese porcentaje de venta que nosotros estamos tirando hacia afuera para vender, que sería nuestro 10% en redes sociales, en este caso, está flaco, como debería decirse. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer el ejercicio contrario, ¿ya? ¿Qué saco yo con tener un producto excelente si no sé cómo venderlo? Y cuando lo trato de vender, es un 10% de fuerza, por lo tanto se cae, ¿sí? En el fondo es como que yo vendo como lo dije ayer, huevos de oro y solamente pongo una placa afuera de mi casa, que no es lo mismo que poner un parlante con música que en el fondo traiga a la gente a comprar los huevos, ¿ya? Nosotros necesitamos sí o sí hacer el ejercicio inverso. Sí o sí, ¿por qué? Porque en el fondo no tenemos que preocuparnos por nuestro producto. No debemos preocuparnos por nuestro producto porque sabemos con la calidad que sale. Entonces, hagamos el ejercicio contrario. 70% nosotros le vamos a dar la fuerza al marketing, a nuestra venta, a nuestro posicionamiento, a nuestra vitrina. El 20 va a ser prácticamente, sigue siendo la venta, si se fijan, no se tocó, la venta no se tocó,